Vamos a encontrar la familia de curvos ortogonales o trayectorias ortogonales a estas parábolas de aquí. Debajo de este vídeo, en el primer comentario y en la descripción os dejo todos los vídeos ordenados de ecuaciones diferenciales. Hola, soy Cristina y estás en Profe in the House. Normalmente nos harán dibujar la curva que tenemos y las curvas ortogonales, así que lo primero que vamos a hacer es dibujar esto de aquí. Como tenemos x al cuadrado, tenemos unas parábolas que pasan por el 0, 0, así que tendremos una familia de parábolas que tendrán esta pinta. Si la C es positiva, será así, tipo candelabro de iglesia, y si la C es negativa, la constante, pues serán parábolas hacia abajo. Si en vez de una constante tuviésemos un número, por ejemplo, igual a 2x al cuadrado, solamente tendríamos una curva, solamente tendríamos una parábola. Al poner una constante tenemos una familia de curvas. Pues vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es derivar esta expresión, pero tenemos que hacer que la constante desaparezca. Para que la constante desaparezca al derivar tenemos dos opciones. Primera opción, despejamos la constante. Si despejamos la constante, la x al cuadrado pasa dividiendo. Y la segunda opción es dejar la expresión tal como está. Vamos a derivar esta expresión directamente como está. O bien derivamos esto, o bien derivamos esto. Si derivamos esta expresión, derivada de una constante es 0, ahora tenemos una división. La y depende de x. La derivada de una división es derivada del de arriba y prima por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado dividido entre el terminador al cuadrado, es decir, me quedará x a la cuarta. Ahora tengo que despejar y prima. Si paso este x aquí multiplicando me queda 0. Si despejo y prima me queda positivo sumando y por 2x y la x al cuadrado pasa dividiendo. Una x con el cuadrado se me va y ya tengo la y derivada. Si hubiésemos escogido la segunda opción y derivamos esta expresión, pues derivada de y prima y derivada de x al cuadrado, el 2 pasa multiplicando, tenemos una constante y aquí nos queda x. En este lado todavía nos aparece la constante, pero como la tenemos despejada, podemos sustituirla. Sustituimos la constante por y partido por x al cuadrado. La x con el cuadrado se va y me queda lo mismo que haciéndolo de la primera manera. Me ha quedado que y' es igual a 2y entre x. Da igual cómo hagamos la derivada, vamos a llegar al mismo resultado. A veces, si despejamos la constante, nos puede quedar aquí una derivada más difícil que si no la despejamos. Ya tenemos la derivada, seguimos. Si tenemos una curva y calculamos la recta tangente en un punto, la pendiente de esta recta tangente es la derivada de la función en este punto. Así que aquí tenemos todas las pendientes de esta función en todos los puntos. Dependerá del x, y. A partir de la pendiente de la recta tangente, nosotros podemos calcular la pendiente de la recta normal, de la recta perpendicular. La pendiente de la recta perpendicular es igual a la de la recta tangente, cambia de signo y invertida. Si hacemos esto, encontraremos la pendiente de la recta perpendicular, de la ortogonal. Si esta es nuestra pendiente, vamos a encontrar la pendiente perpendicular. Nuestra nueva pendiente será la que teníamos antes, cambiada de signo y 1 partido por esta pendiente, que es 2y entre x. Si pasamos a la x aquí arriba, nos queda que la nueva pendiente es igual a menos x entre 2y. Como tenemos la pendiente ortogonal, si deshacemos la derivada, tendremos la curva ortogonal. Así que tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Pues vamos a resolverla. Pasamos el 2y aquí multiplicando, nos queda 2y, nuestra y' es d de y entre d de x. Tenemos una de variables separables, a la izquierda dejamos las y y a la derecha tenemos las x. Integramos, aquí nos queda 2 por y al cuadrado entre 2 es igual a menos x al cuadrado entre 2 y ojo que no hay que olvidarse de la constante. Le voy a poner un nombre diferente porque no tiene que ser la misma, le pongo k. Aquí ya hemos encontrado la familia de curvas ortonormales a la que teníamos. Como seguramente que nos lo hagan dibujar, pues vamos a arreglar esto. Este 2 con este 2 se va, tiene pinta de elipse, pasamos la x al otro lado y la ponemos delante, nos quedará x al cuadrado entre 2, pasa sumando, pasa positivo, más y al cuadrado igual a una constante. Recuerdo la fórmula de una elipse centrada en el 0, 0. Para tener una elipse, aquí tenemos que tener un 1. Pues tenemos que dividir todo esto entre la constante.
Si dividimos nos queda x al cuadrado entre 2 por la constante más la y al cuadrado entre la constante igual a 1. 2k será mi a al cuadrado y la k será mi b al cuadrado. Vamos a dibujar la parábola y vamos a dibujar lo que teníamos antes, que era y igual a c por x al cuadrado. La familia de parábolas que teníamos antes era una cosa así, un poco feo, pero bueno. Ahora, la familia de curvas ortogonales, que es lo que tenemos aquí, mi elipse llegará hasta la A, mi A será raíz de 2k. Pues la ponemos por aquí. Raíz de 2k, raíz de 2k. Y la B como altura tendrá raíz de k. Pues raíz de k, aquí está el menos, menos raíz de k. Según el valor de la k, tendremos varias elipses centradas en el 0, 0. Si esto estuviese bien dibujado y no fuese un churro como el que he hecho, se vería claramente que por aquí estas curvas son perpendiculares. Aquí os dejo toda la lista con los vídeos ordenados de ecuaciones diferenciales. Y si no queréis perder el canal de vista, en la casita de aquí en medio os podéis suscribir.